Jóvenes, muy buenos días. Un gozo para nosotros poder compartir este tiempo de devocional con ustedes. En esta semana queremos comenzar a tener algunos devocionales como grupo de trabajo de jóvenes con ustedes para que no, para que en este tiempo no dejemos de un lado la palabra de Dios, sino estemos meditando en ella, memorizando en ella y aprendiendo lo que Dios quiere para nuestras vidas en estos tiempos de dificultad. Hoy empezamos estos estudios, empezamos estos pequeños devocionales para glorificar el nombre de Dios y para que sus vidas puedan ser edificadas en este tiempo tan difícil en el que estamos pasando como sociedad, como iglesia y como creyentes, pero que también debemos estar aprovechando el tiempo para poder estar predicando el Evangelio y mostrando un testimonio fidedigno de que Cristo está en nuestras vidas. Sin más preámbulos, vamos a empezar nuestro devocional. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en el Señor para que Dios abra nuestros corazones y podamos entender lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Oramos. Señor y Padre, agradecidos estamos contigo, Señor. Gracias por este tiempo que nos das, Señor. Gracias por estos jóvenes que han dispuesto su corazón para poder escuchar tu palabra, Señor. Guárdanos, cuídanos, Señor, como lo has hecho hasta ahora, Señor, pero que también seamos un testimonio vivo de que Cristo vive, Señor, y que Cristo es la luz que este mundo necesita, Señor. Gracias por estos medios que tú has utilizado, Señor. Gracias porque nos permites abrir estos canales para compartir de tu Evangelio. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Y bueno, jóvenes, el día de hoy quiero hablarles acerca cómo Dios nos habla en estos tiempos. Y para eso vamos a empezar en Hebreos 1, 1 al 2. Quiero que vayamos a Hebreos 1, 1, 2 rápidamente. Hebreos 1, 1 al 2. Hebreos 1, lo estoy buscando. 1 al 2. Y dice la palabra de Dios así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, algo interesante que debemos tener en cuenta en estos dos pasajes. El Señor, o Dios, podríamos decir, hablaba en otros tiempos, o sea, estamos hablando del Antiguo Testamento, por medio de señales, de visiones y por los profetas. Eso lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento. No hay una manifestación como se ve en el Nuevo, que es por el Hijo, y vamos a ver eso, sino por esas formas, por señales, por visiones y por los profetas. Era interesante cómo Dios se comunicaba con el mundo y era una forma de mostrar su poder y mostrar lo que iba a pasar con el pueblo de Israel o lo que iba a pasar con los vecinos cercanos de Israel. Vemos muchísimos profetas, conocemos que hay profetas mayores y profetas menores, y los cuales llevaron algunos juicios para el pueblo de Israel por su desobediencia. Eso no quiere decir y no es que ahora vamos a tener profetas, vamos a tener visiones o vamos a tener señales que nos hable de hacer que Dios nos vaya a hablar, porque gracias al Señor y gracias a su misericordia tenemos la palabra de Dios, la cual nos habla a nuestras vidas. Sigue diciendo el versículo 1, en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al quien lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. Interesante. Antes hablaba por señales, por visiones y por profetas. Ahora habla por medio de su Hijo. En este tiempo y cuando estaba la iglesia de los hebreos, pues no se había culminado el canon bíblico o la Biblia como tal. Solo tenían apartes o tenían el Antiguo Testamento y lo que daban de testimonio de Cristo había hecho, pero no tenían la Biblia completa como la tenemos nosotros. Entonces el escritor de Hebreos está haciendo esa referencia. Nos ha hablado por medio de su Hijo, porque lo hizo heredero. Cristo es heredero de todo y por él se hizo las cosas, se hizo el universo. Él estuvo en la fundación del universo, en la creación del universo. Y eso nos anima, mis hermanos y jóvenes, a que podamos estar en Cristo Jesús.
Debemos entender que ya no necesitamos de profetas para que nos hablen, ya no necesitamos de milagros como lo estamos viendo o como lo vemos en muchísimas iglesias. No, porque ya la palabra de Dios está y ya el Hijo de Dios vino, hizo su obra y quedó plasmada en la Biblia. Debemos creerle lo que dice la palabra de Dios y eso debe ser nuestro ánimo en esta mañana, de poderle creer, de poder ir allí y buscar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahorita en esta situación en la que estamos pasando por estos momentos tan difíciles en los cuales el mundo no tiene esperanza, el mundo está pidiendo y está rogando que Dios hable. Pero ellos están esperando es que Dios hable como estamos hablando nosotros ahorita. Pero Dios no va a hablar así. Dios va a hablar por medio de su palabra y va a hablar por medio de su Hijo. Este mundo necesita de Cristo. Este mundo necesita de un Salvador. Pero el Salvador no es un gran, podríamos decir, un gran laboratorio que cree la cuna para el coronavirus. No, lo que el mundo necesita es a Cristo. Él viene a salvarnos del pecado, porque una consecuencia de nuestro pecado es esta enfermedad. Y la consecuencia de ese pecado, de habernos apartado de Cristo, son todas las cosas que han pasado en el mundo. Pero nosotros tenemos la cura para ese pecado y es Cristo Jesús. Entonces el ánimo en esta mañana, mis jóvenes, es para que podamos estar compartiendo el Evangelio, que podamos creer que Cristo es nuestro Salvador, que ha perdonado nuestros pecados, pero no solamente que nos los ha perdonado y que nosotros ya creemos, sino que nosotros podamos compartir del Evangelio. Eso es a lo que los queremos animar como grupo de trabajo de jóvenes y que podemos estar meditando en su palabra. Siguiendo con eso, ya sabiendo que antes había hablado por los profetas, por visiones y por señales, y ahora nos habla por medio de su Hijo, vamos a ver otras cosas. Vamos a ir a Juan 14:26. ¿Qué pasó? El Señor Jesucristo parte cuando muere, resucita el tercer día, pero Él parte, pero Él nos da una promesa. Juan 14:26. Juan 14:26, para que vayamos allí. Juan 14:26 nos dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesucristo partió a donde su Padre, después de haber resucitado, después de haberse presentado ante los apóstoles. El Señor parte hacia la diestra de su Padre, pero Él nos da una promesa, que es la que nosotros ahora tenemos, y es el Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos creído en Cristo, cuando nos hemos arrepentido de nuestro pecado y nos hemos apartado de Él y hemos comenzado a vivir una vida en Cristo, el Espíritu Santo nos sella, nos sella. Ustedes se han dado cuenta, ahorita no lo hacen tanto algunas partes, creo que solo el Papa lo hace, que tiene el anillo y pone el sello del anillo como prueba de que Él lo escribió, que está mandado por Él. Eso mismo pasa con nosotros, es como ese sello que nos falta, es ese consolador, el que nos ayuda. Y a veces nosotros cuando no tenemos una relación personal con Dios y comenzamos a leer la Biblia, a veces no la entendemos. ¿Por qué? Porque no tenemos a Cristo y porque no tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿qué dice ese versículo? Nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda la obra que Dios hizo, pero también nos recuerda que Cristo va a venir pronto, que Cristo va a venir por su iglesia, que Cristo va a venir por ti y por mí. Y eso es algo que nosotros debemos siempre tenerlo en mente. En este momento de tanta dificultad que el mundo está pasando, que nosotros estamos encerrados en este aislamiento, que a veces decimos: ya no quiero más, quiero salir porque estoy estresado de estar en mi casa, pero queremos salir a tomar aire, a hacer otras cosas, pero debemos estar confiados de que el Señor va a venir por nosotros, que si el Señor permite que nosotros estemos enfermos, que permita que nosotros tengamos este virus, debemos estar confiados de que el Señor va a venir por nosotros, que es su voluntad y que nosotros debemos estar dispuestos a entregar nuestra propia vida por Cristo. Pero saben, mis hermanos, a veces, y jóvenes, a veces tenemos miedo de hacerlo.
A veces no le creemos a ese consolador. A veces no quitamos al Espíritu Santo, sino lo opacamos por nuestro pecado, por nuestros temores. Y a veces Él quiere recordarnos, pero nosotros no queremos y no lo dejamos que Él nos recuerde. Y también debemos estar dejando que Él nos recuerde la obra tan maravillosa que hizo Cristo en la cruz y que obviamente el Espíritu Santo debe estar haciendo en nuestras vidas. Quiero que vayamos a otro pasaje. Juan, ahí muy cerquita, 16, 13 y 14. Seguimos mirando a qué vino el Espíritu Santo. Ya sabemos que vino como consolador, nos consuela cuando estamos tristes, nos consuela cuando también nosotros estamos pecando. Él nos recuerda que lo que estamos haciendo está mal y que eso no agrada a Dios. Pero también vamos a ver qué hace en nuestras vidas. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Interesante. El Espíritu Santo nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Y en la verdad pues la encontramos en la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos, cuando el Espíritu Santo está en control de nuestras vidas, Él no nos va a llevar al error. Él no nos va a llevar a que nosotros cometamos pecado, porque sabe que el pecado es desobediencia a Dios. Eso no le agrada a Dios. Él nos va a llevar por un camino verdadero y justo que es Cristo Jesús. Él va a comenzar a que nosotros anhelemos aprender de su palabra, que anhelemos orar, que anhelemos estar en comunión, que anhelemos estar compartiendo el Evangelio. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero cuando nosotros no hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, pues la obra del Espíritu Santo no se va a manifestar, sencillamente porque no hemos tenido una relación personal con Cristo. Sigue diciendo que, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y es lo que hablábamos anteriormente, es la promesa de que Cristo va a venir por nosotros. En este tiempo, como lo decía anteriormente, que estamos con tanta incertidumbre de lo que va a pasar, de que a veces pensamos que estas son señales de la venida del Señor Jesucristo. Nosotros no sabemos, la palabra de Dios no lo dice, que hay una señal que diga esa es y va a venir el Señor Jesucristo. No lo sabemos. Puede ser que cuando ustedes estén viendo este video, el Señor nos lleve a la eternidad y a estar con Él. No lo sabemos. Pero sí podemos estar mirando algunas cosas que están pasando en el mundo que nos hacen ver y decir, sí, puede ser que el Señor venga pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero puede ser muy pronto. Entonces eso también nos ayuda a entender muchas cosas. Y el Espíritu Santo nos está diciendo, hey, no teman, tranquilos. Puede ser que esto sea duro, puede ser que esto contagie a muchas personas, mueran muchas personas, pero tranquilos, tranquilos. El Señor viene pronto por ti y por mí. Y si tú estás dispuesto a morir por Cristo, pues gloria a Dios, vamos a estar gozosos porque vamos a estar en el cielo con nuestro Señor y ese también es un ánimo que quiero llevarlos hoy mis jóvenes a poder entregar nuestra vida a Cristo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Y a veces nosotros cerramos nuestros oídos y no queremos escuchar lo que el Espíritu Santo hace. Pero si nosotros abrimos nuestros oídos y dejamos escuchar, oímos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, vamos a glorificar el nombre de Dios. Porque esa es la única forma. ¿Y cómo podemos glorificar el nombre de Dios? Estando en su palabra, compartiéndolo con nosotros. Hoy tenemos la oportunidad en nuestras redes sociales de compartir el Evangelio. No perdamos esa oportunidad, mis jóvenes, de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Qué rico sería que por cada uno de los jóvenes que nos está mirando hoy pongamos un mensaje de salvación en nuestro muro del Facebook. No estemos poniendo fotos, no estemos poniendo estados, estemos poniendo cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Si uno de ustedes hicieran eh, poner un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje de salvación, lo podríamos poner como un ejemplo. Si por cada persona que tiene el coronavirus se contagian tres, ¿cierto? ¿Cómo sería el alcance que nosotros tuviéramos si por una persona, si nosotros pusiéramos pusiéramos el plan de salvación
¿Cuántas personas no se van a salvar? Podríamos hasta duplicar, triplicar lo que el coronavirus hace con una sola persona. Entonces en nuestras manos está el poder también dejar que Dios hable a nuestra vida y poderlo compartir. Porque no es solamente guardándolo, sino también compartiéndolo. Y para terminar, quiero que vayamos a Juan 8:47. Juan 8:47. Para terminar en esta tarde, en esta mañana, perdón. Dice, el que, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y jóvenes, lo que les estaba diciendo hace un momento. Si nosotros no hemos tenido una relación personal con Dios, si tú no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, las palabras de Dios no van a llegar a tu vida, no van a ser oídas. Pero si tú has recibido a Cristo, si tú has entregado tu vida a Cristo, si confías y crees que Él va a venir por nosotros y que nos va a sacar del pecado en el que estamos, créeme que Dios comienza a hablar en tu vida. Y muchas veces nosotros pensamos que el hablar de Dios tiene que ser como lo que estamos haciendo aquí, pero no, mis jóvenes, es con nuestro testimonio, con nuestra vida. Cuando Dios comienza a hablar a nuestra vida, nosotros comenzamos a tener un testimonio verdadero. Y las personas que están alrededor de nosotros van a decir, hey, este joven es diferente. Esta persona tiene algo que yo quisiera tener. Y es la oportunidad que Dios nos da de poder compartir y de poder llevarlos a la palabra y mostrarles que son pecadores. Pero eso solo lo hacemos si hemos recibido a Cristo. Mi invitación en esta mañana, mis jóvenes, es a que no perdamos nuestro rumbo, a que sigamos fieles y firmes al llamado que Dios nos ha hecho, a poder compartir de su palabra. Que no cerremos nuestros oídos a lo que Dios nos está hablando por medio de ella, sino que los abramos muy grandes y podamos escuchar lo que Dios quiere para nuestra vida y para que nosotros podamos hacer su voluntad. Mis jóvenes, me alegra mucho compartir con ustedes este tiempo. Espero en el Señor que sigan así animosos, agradecidos con el Señor porque nos han acompañado en las reuniones de jóvenes cada sábado y eso de verdad es un gozo para nosotros como equipo de trabajo, pero también es un gozo para el Señor ver que están dispuestos a escuchar de la palabra. Vamos a terminar en oración y nos despedimos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor. Gracias porque hemos compartido de tu palabra, Señor. Hemos podido aprender lo que tú quieres que nosotros oigamos de ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites abrir nuestros labios y compartir del Evangelio, Señor. Gracias por estos